amigos de GES Intelectual? Bueno, mi nombre es Ted Angulo y como cada jueves estamos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Bueno, pues hoy tenemos un tema algo relacionado con las emociones, qué tan importante es lo que siento como lo que hago. Y para esto tenemos a un especialista, él es el psicólogo Jorge Alberto Díaz Dávila. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan y buenas tardes también a ti, Lizeth. ¿Cómo estás? Muy bien. Si, no, si más o menos les puedes platicar un poco de quién es Jorge Alberto, que nos platiques un poco de tu trayectoria, de tu actual, estás estudiando ahorita una maestría, me parece, ¿no? Ujú. Una especialidad. Y bueno, no sé si nos quisieras contar un poquito de tu contexto, de quién es Jorge Alberto. Claro que sí, Lizeth. Bueno, yo terminé o estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero. Soy de Acapulco, Guerrero. Entonces, aquí estudié la licenciatura. Después de eso, pasa que entré también a estar laborando en una escuela privada como encargado de departamento psicopedagógico, ¿no? Y después de estas situaciones también entro a estudiar una maestría en un posgrado en psicoterapia cognitivo-conductual en salud mental y familia, ¿no? Teniendo ya antes de estudiar la maestría información sobre lo que era la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Como que fue como mi primer contacto con las terapias basadas en evidencia, ¿no? En lo que era la terapia cognitivo-conductual, tomé un diplomado en terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes, otro de salud mental y bueno, también uno de discapacidad intelectual, ¿no? Enfocado a niños también esa situación. Entonces fue como que fue mi primer contacto con esas terapias basadas en evidencia y después de estar en la maestría o estudiar el posgrado, ahí es como cuando comienzo también un poco a tener este contacto con las terapias contextuales, ¿no? En donde se habla en algún módulo sobre esto y donde también poco a poco en la formación que teníamos junto con otros colegas de traer o realizar ciertos eventos, ¿no? Realizar ciertos eventos de terapias contextuales, ¿no? En donde, pues bueno, vinieron diferentes ponentes, tanto de América Latina como de España, a darnos cierta formación, ¿no? Aquí en Acapulco. Y también después surge esta situación de los cursos online, ¿no? Viene esta pandemia que nos hace, vamos, toda esta parte de lo que era presencial, movernos, agilizarnos y poder comenzar con lo que era lo online ahora, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante se empezaron a crear ciertos cursos, diplomados, ciertos talleres, que al final esto venía siempre en cuestión de la divulgación de las terapias que están basadas en evidencia, ¿no? Y bueno, de ahí es como cuando también se da mayor accesibilidad para que no solamente personas que se encuentren en México, sino también en otros lados puedan también formarse en este tipo de terapias, ¿no? Que en ocasiones o al principio recuerdo que estas terapias para formarse requería de un costo muy elevado, ¿no? Un costo en ocasiones un poco alto. Y vamos, para cuando eres estudiante a veces, o para a mí en lo personal, a veces costaba un poco, ¿no? El poder juntar cierta cantidad para poder continuar formándote, ¿no? Entonces también viene esta parte de la accesibilidad y de poder continuar formándome, aparte de organizar, formándome en esto que es del interés, ¿no? Sí, yo recuerdo que recién que empezó la pandemia, bueno, todo el mundo no sabíamos de algún modo qué iba a seguir y me acuerdo que sacaron un curso de depresión y ansiedad, me parece, con Sí, principios de la activación conductual. sí, es Y, correcto. y recuerdo, la verdad que estuvo muy, muy ameno, aparte los programas que tienen, la plataforma que usan, todo, se me hizo bastante, pues me gustó muchísimo, la verdad. Entonces, la verdad es que sí, sí, de algún modo, trabajas con ITECOC, ¿no? Sí, O, ahorita estamos laborando con el instituto y también estamos teniendo otros proyectos junto con lo que son otras páginas de divulgación psicológica, junto con, por ejemplo, con los de Ítaca Formación, donde está también un saludo a Miguel Valenzuela, y también con los de Viviendo ABA también, que son ah, con los psicólogos Raimundo y el psicólogo Julio también. perfecto. Pues mira, la verdad es que me interesa mucho el tema de las emociones, más en lo conductivo conductual, porque luego es complejo entenderles, pero son cosas que son como súper básicas y bueno, en principios de ACT
¿Qué son las emociones? O bueno, ¿qué es la emoción? Claro, ¿no? Yo creo que en ocasiones algo que también surge de ese desconocimiento es que muchos que tenemos esta formación no nos enfocamos en las emociones, ¿no? O que creemos o han de pensar que, no que damos por un hecho de que no existen las emociones, ¿no? Cuando tal vez eso parte también a lo mejor de ese desconocimiento, ¿no? De esa falta de información, donde sí también nos enfocamos en esta situación, esta emoción como una respuesta, ¿no? Como una respuesta a alguna situación en específica, ¿no? Sabemos que hay a lo mejor emociones básicas como lo son la felicidad, la tristeza, la ansiedad, el miedo, el enojo, tal vez el disgusto, ¿no? Algo que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hablo sobre esto, es de la película de Intensamente, ¿no? Donde Mm, uno de los que hablan o de los que crean estos guiones es el doctor Egerman, que habla o que se encarga de investigar sobre estas emociones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tiene, digamos, que una función estas emociones, ¿no? O el para qué, por qué de repente llegan a aparecer, ¿no? Sabemos que hay cierta valoración que tiene cada emoción. Un ejemplo, ¿no? Cuando aquí tiene que ver esto relacionado ya sea a las metas, al valor, ¿no? A lo que para una persona es importante, aquello que es, vamos, que importante o que va relacionado con eso que nosotros llamamos valores, ¿no? Que tiene que ver con aquello que nos dirige hacia eso, ¿no? Sabemos por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de la felicidad, hace referencia a que es como haber progresado o haber logrado a esa consecución, esa meta, ¿no? Esa meta o que nos vamos acercando con esas acciones, ese valor, ¿no? Y es ahí cuando surge esta emoción como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando surge o está la tristeza, también hablamos de que tal vez puede haber aquí una pérdida o un fracaso en haber logrado ya sea un valor, en estarnos acercando a ese valor o en haber logrado un objetivo, ¿no? Es ahí cuando puede surgir esta emoción, ¿no? También cuando hablamos de la ansiedad, es la existencia de tal vez una amenaza que pueda resultar incierta, ¿no? ¿Hacia qué? De nuevamente enfocado hacia los valores o hacia las metas, a los objetivos, ¿no? Y cuando hablamos mm, de este miedo es cuando se enfrenta tal vez un peligro, pero ese peligro donde hablamos que es un peligro en concreto e inmediato, ¿no? Y que nuevamente va dirigido hacia el valor o hacia la meta, ¿no? A lo mejor nos enfocamos mucho hacia eso que es realmente importante para nosotros como personas, ¿no? Que al final también nosotros como personas la emoción es algo que experimentamos, ¿no? Que sentimos, ¿no? Al final es una habilidad más que nosotros tenemos, el sentir, y que si tal vez no hubiéramos experimentado alguna de estas emociones, a lo mejor y en estos momentos tal vez no estaremos aquí, ¿no? Si tal vez a lo mejor, un ejemplo, nuestros antepasados no hubieran experimentado el temor o el miedo hacia los animales grandes, de, no sé, los dientes de sable, los mamut, no sé, que eran animales enormes, tal vez a lo mejor ahorita ni estuviéramos, ¿no? Porque eso lo llevó a crear esas estrategias para cazar, a buscar esos lugares para protegerse, para refugiarse, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en esa situación, digamos que en peligro su vida, ¿no? Que es algo importante para nosotros como personas también, ¿no? Y bueno, también están las otras emociones como el enojo o el disgusto, ¿no? Que el enojo tiene que ver con esa frustración, ¿no? De no lograr esa meta o ese valor o ese objetivo, ¿no? Bueno, el disgusto, pues al final es estar cerca de un objeto o algo que pueda resultar repulsivo para la propia, digamos, la propia meta que se pretende llegar o el propio valor, ¿no? ujú. Estas conociéndolas como las emociones básicas, ¿vale? Porque también podemos tener en cuenta a lo mejor que tal vez hay otros autores que agregan muchísimas más emociones, ¿no? Eso tomándolo en cuenta que es como una especie que tenemos como de funciones adaptativas, ¿no? Y de sobrevivencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa función que al final las emociones también se van, digamos, que hasta cierto punto moldeando, ¿no? En esta parte donde en muchas ocasiones a los niños o a los infantes no se nos habla de esto, ¿no? ¿Cómo identificar que estoy sintiendo tal emoción, ¿no? ¿En qué momento veo que a lo mejor, o se llega a creer también con esto, de que hay tal vez en ocasiones emociones malas o emociones buenas, ¿no? Emociones positivas, emociones negativas, cuando aquí simplemente hablaríamos de que es una emoción. O sea, no pongámosle lo bueno, lo malo, ¿no? Sino tal vez lo que llegan a considerar como eso malo, como eso negativo, es ese malestar o ese disgusto que nos puede llevar a experimentarlo, ¿no? Y también en ocasiones lo que termino haciendo cuando me siento de esta forma, ¿no? Porque tal vez puedo estar enojado y puedo gritar y puedo insultar y aventar las cosas, pero puedo estar molesto, la misma molestia y expresarlo de una forma tal vez más asertiva, ese disgusto que experimento, ¿no?
¿qué pasa ahí, por ejemplo, en el tema de la depresión y de la ansiedad? Eh, por qué se vuelve una constante? Algo que aquí es importante en esto decir es que al final la depresión, por ejemplo, es una situación en la cual se encuentra la persona, ¿no? Que en muchas ocasiones se llega o llegan a pensar a la persona que es algo que tienen dentro de ella, ¿no? Que está dentro de ellos, digamos que esa problemática, ¿no? Que el problema son ellos en ocasiones, ¿no? Cuando es la situación en la cual se encuentra, ¿no? Por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones en las cuales la han llevado a realizar tal vez este tipo de comportamientos, ¿no? Que al final también en ocasiones a través de otros modelos llaman como desadaptativos, pero hablaríamos que no sería algo desadaptativo, ¿no? Tal vez es la forma en cómo se ha adaptado a responder, tal vez con conductas depresivas, pero es como se ha adaptado a responder de esta forma, ¿no? Y es en ocasiones eso mismo que lo lleva a enredarse en esta trampa, ¿no? Y en esa trampa de querer cambiar primero cómo me siento, ¿no? O sea, cambiar esto que estoy sintiendo, sentirme mejor para poder hacer las cosas, ¿no? Sentirme motivado para poder hacer las cosas, ¿no? Creyendo que al sentirse bien es cuando podrán hacerlo, ¿no? Que porque se sienten mal, porque se sienten tristes, porque se sienten ansiosos, deprimidos, no pueden actuar, ¿no? No pueden actuar en este punto y es ahí cuando terminan como cayendo en esta trampa o enredándose en esa trampa, ¿no? Y ahí es la formación del terapeuta, que es tan importante, ¿no? Para canalizar de algún modo lo de activación conductual, ¿no? Platícanos un poquito sobre qué es activación conductual y, bueno, cuáles son más o menos sus principios, más o menos danos ahí, porque va a haber un curso, ¿no? Pero algo así como la introducción. Claro, claro que sí, no hay problema con esto, dicen. Mira, algo que donde surge el modelo de activación conductual es a través de un estudio que se realiza donde se pone en comparación con la terapia, el programa completo de la terapia cognitiva de Beck, ¿no? Cuando se va realizando este estudio y se divide en sus componentes, ¿no? En lo que era la pura terapia cognitiva, lo que era lo que fue la programación de actividades o la activación conductual, que así lo llamaban, y después viene lo que es vamos, lo realizan también, lo llegan a comparar en ocasiones con un medicamento, ¿no? Con la paroxetina. Entonces, llegan a notarse en esos estudios que después se van realizando, pues que lo que era la activación conductual y la terapia y la reestructuración cognitiva, que tenía el mismo efecto, ¿vale? O sea, resulta que no es que tenga uno mayor efecto que otro en esas situaciones en el estudio que realizan, pero lo que encuentran en esa situación o lo que se llegó a notar es que las recaídas o en prevención de recaídas llegaban a tener más tanto lo que era la parte del medicamento que en cuestión de la activación conductual, ¿no? Sabemos aquí también que la activación conductual se nota de tres fases, ¿no? Lo que es la parte de evaluación, la parte del rumbo y la parte de la intervención, ¿no? Aquí es importante, algo que sí tendría que quedar muy, muy claro esto, es que se hace una evaluación primero, ¿no? Antes de realizar cualquier intervención tenemos que evaluar para saber qué es lo que está pasando, ¿no? De qué forma a lo mejor se están manteniendo ciertas conductas depresivas, si a lo mejor se han extinguido algunas conductas que puedan resultar más saludables, si a lo mejor han sido castigadas esas conductas, conocer lo que es la historia de la problemática, ¿no? El contexto, cómo fue que entró en esta situación la persona, ¿no? Para poder ir identificando las estrategias que vamos a utilizar, ¿no? Lo que sustenta, digamos, la intervención, ¿no? El por qué vamos a hacer las cosas, ¿no? No simplemente como dar un consejo como tal, sino lo que conlleva en realidad el decir, que vamos a utilizar a lo mejor este tipo de intervención, vamos a hacer una intervención en Rumia, un entrenamiento en habilidades sociales, vamos a realizar esto, o sea, dependiendo de todo lo que vayamos a utilizar o la forma en cómo vamos a estar trabajando, ¿no? Realizar esta evaluación y tener en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, en activación conductual se utilizan algunas escalas o inventarios, ¿no? Pero no es con un uso diagnóstico, ¿no? No es para decir, si este paciente tiene depresión, ¿no? O sea, no es como para diagnosticar, sino nos sirve como un pre y post tratamiento, ¿no? Para ir comparando cuando comenzamos también a realizar la intervención, qué tan efectivo va resultando esto, ¿no? A través de lo que vamos realizando y si se va cumpliendo el objetivo de acuerdo a lo que nos va marcando esas escalas, esos inventarios, ¿no? Que los inventarios, escalas que se han utilizado es el de Beck, el de Hamilton, también el inventario de activación conductual o la escala de activación conductual, mejor dicho, que es algo que se va llevando a cabo, ¿no? Por qué se vuelve un ciclo como de ansiedad y depresión? ¿Por qué como que recorremos eso?
Pero aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver que en ocasiones o en algunas situaciones es como cuando la persona ya cae en una trampa, ¿no? En una trampa donde se encuentra en esas situaciones que lo ha llevado a tener este tipo de comportamientos, pero que al final cumplen una función, ¿no? Y de esta forma es que la persona, digamos, se ha adaptado a actuar de esa forma, ¿no? Y lo lleva a que ha sido también en ocasiones ese tipo de conductas, algunas conductas que se han mantenido o se ha realizado algún tipo de reforzamiento y por lo cual se continúan dando, ¿no? Ahora, aquí es importante también notar que sabemos que la persona en ocasiones, o la mayoría de las personas que se encuentran en una situación de depresión, llegan tal vez a experimentar lo que es una tristeza profunda, ¿no? Y también en algunas ocasiones lo que llega a suceder es que tal vez no saben ni cómo sentir, ¿no? Ni saben cómo describir lo que están sintiendo, ¿no? Y otras personas tal vez llegan a sentirse muy irritables, ¿no? A que Ujú. cualquier situación los puede llevar a enojarse con facilidad, ¿no? Entonces, no es solamente enfocarlos como que una persona en situación de depresión debe de sentirse triste siempre, ¿no? Porque nos podemos topar con muchísimas cosas, ¿no? Y tal vez se encuentre en una situación de depresión y vea que a lo mejor tiene que ver que se enoja con facilidad, o a lo mejor tiene que ver con esta irritabilidad o con esta situación de que no sabe expresar lo que está sintiendo, ¿no? Ahora, cuando la persona se siente de esta forma o está experimentando todo esto, en ocasiones lleva a hacer las cosas, ¿no? O sea, hacer ciertas acciones para dejarse sentir así, ¿no? Para dejar de pensar en eso. Esas digamos que acciones que en ocasiones, lejos que lo acerquen, eso que es importante para ellas, terminan alejándolo, ¿no? Por ejemplo, tal vez si cuando yo salgo, voy a salir con unos amigos, de repente me empiezo a sentir mal y empiezo a sentirme a lo mejor en esta parte que se me hace el corazón, que me cuesta trabajo respirar, empiezo a tener ese cierto tipo de pensamientos que, y si me pasa algo, y si recuerdo y estoy ahí y me la paso mal, y digo, bueno, mejor me quedo acá, mejor me quedo en casa, tal vez en ese momento me siento más tranquilo, ¿no? En ese momento, en cuanto me quedo a casa, me voy a sentir más tranquilo, pero ¿qué pasa después? Tal vez después, ¿qué es lo que pueda suceder? Que a lo mejor esa emoción como tal no va a desaparecer, ¿no? Desaparece por el momento a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué sucede? A veces tal vez se hace un poco más intensa, ¿no? O tal vez ya evito, por ejemplo, salir con mis amigos para no sentirme de esa forma, pero al final no se va porque me sigo sintiendo a veces hasta peor, porque ahora digo, y ahora ya no salgo con mis amigos, ahora me siento peor, porque ahora me invitan, porque ya no hago estas actividades, y comienzo tal vez a dejar de hacer ciertas cosas, o hago ciertas cosas, y al final eso mismo es lo que me lleva a la trampa, ¿no? A que lo hago para sentirme mejor a corto plazo, pero no lo veo enfocado a largo plazo, ¿no? A qué tendría que ver con esa situación, ¿no? De que es cuando cae en esta trampa, ¿no? En esa trampa y termina sintiéndose como no se quiere sentir, pensando en todo lo que no quiere pensar y en ocasiones haciendo cosas que tal vez no quisiera hacer, lo que no le acercan a eso que es importante para ellos, ¿no? Y que lo repito, ¿no? O sea, no es algo, hablaríamos de algo desadaptativo, sino en algo de cómo la persona se ha adaptado a responder en el medio a esas situaciones en específico, ¿no? Porque no pudiéramos hablar algo que menciona la doctora Froxán en una conferencia que realiza, que no pudieran hablar de que una persona lleva comportándose o quedándose en la cama o dejando ciertas cosas durante ciertos años, cuando a lo mejor 5, 10, 6, 7 años, y que sería algo desadaptativo, ¿no? Si no es como se ha adaptado la persona a responder ante esas situaciones, ¿no? Oye, pero por ejemplo, en el tema de la emoción, no sé, enojo, tristeza, lo que sea, yo empiezo a sentir esa emoción, Uh ¿no? -huh. Y empiezo a hacer rumia, Claro, ¿no? Se supone que bueno, muchas otras terapias siempre te dicen, bueno, piensa positivo, piensa así, piensa el otro. ¿Qué es lo que provoca y cuál es el error que se ha caído, sobre todo en la psicología popular, en la exigencia de la felicidad, en todo claro, este tipo de cosas que insistentemente nos hacen sentirnos desadaptados si no tenemos un buen día, ¿no? O si no, claro. o si tenemos otra emoción que no sea felicidad. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuáles han sido los errores en los que ha caído en la psicología, el contexto? ¿Y cómo podemos, por ejemplo, no sé, ahí, por ejemplo, yo me acuerdo, hay habilidades en DTV donde tienes la emoción y cómo se cambia, o sea, cómo la transformas en alegría o al revés o la contemplas, ¿no? Claro. ¿No nos pudieras hablar un poquito sobre eso? Claro que sí, Lizeth. Algo que aquí que comentas sobre esto tiene que ver mucho con, han salido diferentes, tal vez libros que en ocasiones lo manejan como bestsellers, como
consejos de revista, ciertos tips psicológicos, ¿no? Que en ocasiones lo que mencionas van siempre en busca de la felicidad, ¿no? En que la persona se tiene que sentir mejor, ¿no? Pero qué raro llega a resultar que en ocasiones, ahora que hay más información sobre el sentirse mejor, la gente no lo experimenta, ¿no? Como que hay mayor frustración porque no me siento bien, porque no puedo sentirme bien, porque en ocasiones todo esto que tiene que ver, te mencionan tips como sal a hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor a la persona no le gusta realizar a caminar, ¿no? A lo mejor le gusta quedarse en casa y ahí en su caminadora hacer, pero no, tienes que salir, y tal vez no le agrada, ¿no? Es algo tal vez agradable para la persona y tal vez resulte, ojo, teniendo en cuenta que tal vez no fue algo que antes hacía o que con anterioridad hacía o le gustaba, ¿no? Pero a lo mejor es algo que ahorita en estos momentos nunca le ha gustado, le ha llamado la atención, porque a lo mejor hay una situación que no le agrada y que al final termina siendo como algo que tienen que verse obligados a hacer, ¿no? O también, por ejemplo, no sé, el hecho de que tienes que sentirte bien todos los días, ¿no? La gente buena se siente bien todo el tiempo, ¿no? Porque tienes que ser positivo, tienes que pensar positivo para que atraigan las cosas, ¿no? O sea, son situaciones que en muchas ocasiones a las personas o la persona se lo termina creyendo, ¿no? ¿Y qué termina pasando después con todo esto? Me termino sintiendo frustrado porque no me siento bien, porque ya me salí a caminar y no me siento bien, porque ya comencé a hacer esto y no me siento bien, porque ya eso, y no me siento bien. Y yo estoy buscando la felicidad, no estoy buscando quererme sentir bien. Y esa es la misma trampa, ¿no? La misma trampa en donde puedes caer o podemos caer como personas, el estar buscando la felicidad. Tal vez aquí es donde entra esto que comentamos hace un rato, ¿no? Que en muchas ocasiones es tratarse de enfocar en lejos de querer cambiar esa emoción de cómo me estoy sintiendo, sucede que suele ser al revés, ¿no? Tal vez comienzo a hacer las cosas que son importantes para mí, que realmente me acercan a aquello que es importante para mí, a un objetivo, una meta o a mis valores, y eso después, poco a poco, conforme lo vaya realizando, tal vez venga como consecuencia que me sienta bien. Tal vez si no, tal vez habrá días donde sean días malos, días buenos, pero como mencionas, las emociones son normales que las vayamos a experimentar y va a tener que ver con alguna de las situaciones o las valoraciones que hemos hablado hace un rato, ¿no? Va a depender, no todo el tiempo podemos estar sintiéndonos bien, pero aquí pasa nuevamente, ¿no? De que se ha creído que hay emociones buenas y emociones malas, y cuando tú te enojas, esa es una emoción negativa, cuando tú tienes miedo, está mal sentir miedo, cuando tú te sientes, dicen, no te sientas triste, debes de sentirte bien, ya tranquilo, todo va a pasar, o no te enojes. O sea, son cosas que a lo mejor te dices, bueno, pero dime cómo le hago, dime cómo le hago para no experimentar esta emoción que estoy sintiendo, ¿no? Y es aquí cuando se cree que podemos tener ese control sobre la emoción, ¿no? El controlar la emoción y cambiarla, ¿no? Y algo que tú decías es muy interesante esto que mencionas, ¿no? De cómo cambiar el enojo a la felicidad, ¿no? La tristeza a la alegría, ¿no? Y suele pasar porque, por ejemplo, tal vez las personas lo hacen porque creen que es la mejor o la forma de hacerlo, ¿no? A lo mejor te dicen cuando te sientes triste, ya tranquilo, todo va a pasar y tú sintiéndote triste en esos momentos es como, pues sí, pero ahorita me siento mal, ¿no? O te sientes estás enojado y tranquilo, y a lo mejor eso de tranquilo te enoja más, ¿no? Entonces son situaciones raras, ¿no? Y aquí es donde sería importante ver que al final esa emoción que estoy experimentando, no hay un control sobre ella, ¿no? Tal vez el control lo tenemos sobre lo que hacemos, ¿no? Lo que hago cuando me siento así, eso sí lo puedo decidir, eso yo lo decido, ¿no? Eso yo lo controlo, pero la emoción que está ahí en ese momento es como si tal vez yo te dijera ahorita a ti, Lisette, siéntete triste o enójate en estos momentos. Dirías, bueno, pero ¿qué pasa? No podría hacerlo, ¿no? O bueno, no sé, ¿tú podrías hacerlo, Lisette? No, y a veces incluso con provocaciones o situaciones así, puede ser complejo para algunas personas, ¿no? Claro. Que ya se adaptaron como a la mejor a ese tipo de comportamientos, o para algunas puede ser totalmente como rapidísimo, ¿no? Cualquier detonante para Exactamente. El aprendizaje, la experiencia que tengan sobre eso al respecto, ¿no? Aquí algo que es importante es que la emoción no puede ser como, por ejemplo, tal vez esta playera que tengo aquí no me agrada tanto, voy al closet y me la cambio y me pongo otra. No puedo decir, me siento enojado, pero no me gusta sentirme enojado. Vamos, venga, ya, tengo que sentirme feliz, tengo que estar contento, ¿no? O tengo miedo, no, tengo que estar bien, tengo que sentirme bien. Salte, ¿no? Es algo que estamos experimentando en ese momento, ¿no? Y que está ahí con nosotros, ¿no? Y que después el hecho de querer tener o el querer controlar esto en ocasiones es lo que más nos llega a frustrar, ¿no? Porque por más que quiero dejarme sentir así, me enfoco tanto en cómo me quiero o no me quiero sentir,
que al final dejo de hacer ciertas cosas que en ocasiones son importantes, ¿no? Que en ocasiones me acercan, o hago cosas que me terminan para dejarme de sentir así, pero lejos de que me acerquen, me terminan también alejando de lo que es importante para mí, ¿no? Y eso es lo que me lleva a caer en esa trampa, ¿no? A estar ahí como en este círculo vicioso que en algunas ocasiones se maneja, ¿no? En ese círculo vicioso de sentirme como no me quiero estar sintiendo, pero al hacer esto, que según lo hago para sentirme mejor, a lo mejor a corto plazo me funciona, pero después me siento peor de cómo me sentía, ¿no? Después me siento a lo mejor culpable por no haber hecho esto, por haber hecho esto, y después vienen otra vez esos pensamientos rumiativos que están apareciendo, y después me lleva todo esto, esa rumiación a no actuar, ¿no? A quedarme solamente enfocándome más en todo esto y sin hacer nada, ¿no? Al final aquí hay algo importante, ¿no? Y que sería algo que mencionaste, que noté que pusiste en el escrito, ¿no? De hazlo, actúa, ¿no? Y es que en ocasiones tiene que ver con eso, ¿no? Lejos de enfocarnos tanto en estas situaciones de cómo me voy a sentir, es hazlo y vemos después cómo te sientes. Pero primero hay que hacerlo. Primero hay que hacerlo para ver cómo nos sentimos después. No puedo decir a lo mejor esto me va a hacer sentir bien o me va a hacer sentir mal si no lo intento, si no lo hago, ¿no? Porque tal vez esa lucha constante con eso es lo que me ha cansado, es lo que me ha agobiado, es lo que me ha puesto todavía peor de cómo me sentía, ¿no? Y todo esto es como ir cayendo en este círculo vicioso, ¿no? Y también sabes que los temas como morales muchas veces, ¿no? Son los que te mantienen entre la culpa, entre no lo hago porque por cierta cultura, educación, lo que tú quieras, y te va manteniendo también en esa situación de que no recibes ningún estímulo, ¿no? Apetitivo en tu vida y bueno, vas cayendo en depresión y ya te habitúas a eso, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y al final, cómo ese tipo de conductas se pueden ir manteniendo, ¿no? A lo mejor cada vez que una persona experimenta esta tristeza y prefiere quedarse encerrado en casa o prefiere a lo mejor dejar de hacer algo y estar en la cama, tal vez es cuando las personas van y se acercan, ¿no? Van y lo buscan y le dicen, oye, aquí estoy contigo, vamos a hacer esto. ¿Y qué es lo que puede hacer? Vamos, siempre y cuando esa conducta tal vez se mantenga o aumente, o la probabilidad de que esa conducta vuelva a ocurrir aumente, vamos a hablar de que se está viendo un reforzamiento, ¿no? Entonces hablaríamos de que esas conductas que pueden ser depresivas se están manteniendo, están siendo reforzadas, ¿no? ¿Y qué pasa a lo mejor con las otras conductas que pueden ser a lo mejor castigadas o hasta se pueden llegar a extinguir, ¿no? A través de esos principios que conocemos, ¿no? Y que en muchas ocasiones es lo que lleva a esta situación, ¿no? También tener en cuenta, ¿no? Que cuando hablamos mucho de levitación, en ocasiones se llega a creer que la levitación es toda mala, ¿no? Tener en cuenta que no toda la levitación es mala, ¿no? Hay veces hay que actuar de lo que sea, a lo mejor tomar la decisión la menos peor, ¿no? Tal vez a lo mejor sabemos todas las consecuencias que va a llevar, pero ¿cuál sería la menos peor? ¿No? De todo esto que ya vimos, ya analizamos el problema, y identificamos con esta lluvia de ideas de todas las posibles soluciones, analizamos sus pros, analizamos sus contras, y vemos que al final va a resultar no tan agradable, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería la menos peor? Hay que revisar en sí, tal vez la menos peor que podemos actuar, ¿no? Exacto, ese es el punto, plantearte como el problema e ir decidiendo poco a poco, ¿no? Y ir Claro. tomando iniciativas a lo mejor lentas, ¿no? Pero ir caminando, porque explícanos esa parte de debemos actuar. Claro, aquí algo que mencionas súper importante, que esta parte de avanzar con pasos pequeños, ¿no? Pasos pequeños pero firmes, ¿no? Donde podamos ir a través de aproximaciones hasta ir logrando esa conducta final que pretendemos lograr, ¿no? Al principio tal vez va a costar y tal vez puede ser normal que cueste, tal vez puede ser normal que me genere esa incomodidad, tal vez puede ser normal que no me agrade tanto, ¿no? Pero siempre y cuando sé que eso me va a acercar a algo que puede ser importante, porque va de acuerdo a lo que para mí es importante. Ojo, y esto es de manera individualizada, ¿no? No es porque con un usuario le era importante el hecho no sé, en cuestión de su salud, ¿no? De para realizar ejercicio, para hacer esto, cuidar su alimentación. Para otro usuario puede ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, no porque esto me funcionó con uno, lo voy a utilizar con el otro, ¿no? Por eso es la importancia de los tratamientos que son individualizados o personalizados en esa parte, ¿no? Porque si no caeríamos en esta parte de lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Los tips de psicología, todo esto que suele surgir de los libros que mencionan como solución y que después viene siendo una problemática todo eso, ¿no? Y bueno, con esta parte, cuando hablamos de hacer las cosas, ¿no? Aquí hay algo que en ocasiones suele ser interesante, ¿no? Que muchas veces cuando la persona comienza o quiere sentirse bien,
termina queriendo cambiar su emoción que hablábamos, ¿no? Me gusta poner a lo mejor esta analogía o esta metáfora sobre del aire acondicionado. Tal vez ya la has escuchado, Lizeth, No, no, esa ¿no? no. Ok, ok. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a que, bueno, tal vez una persona que se encuentra en un lugar muy caluroso, en un cuarto encerrado, no sé, bueno, que yo lo pongo en Acapulco, hace de repente un calor tremendo, ¿no? Insoportable, ¿no? Entonces pregunto que cuál es el día que ella cree que tal vez haga más calor, ¿no? Y me dice, bueno, tal vez en julio, ¿no? Ah, ok, vamos a imaginarnos, estamos en julio en un cuarto encerrado, y tú estás sentada, ¿no? Comienzas a experimentar todo este malestar, ¿no? Empiezas a sudar por el calor que hace, tal vez te comienza a doler la cabeza y tal vez comienzas a pensar, puf, es fatal, si me llego a levantar, tal vez me desmayo, esto es insoportable, es lo peor que me puede estar pasando. Y hay dos opciones, tal vez puedes tener un ventilador cerca o puedes tener un control, el control del aire, ¿no? Pero para cualquiera de esas dos decisiones tendrás que levantarte para poderlo encender. ¿Tú qué harías? Y tal vez aquí la persona puede decir, bueno, pues me levantaría, ¿no? Me levantaría a prender el ventilador, ¿no? O agarraría el control de aire y lo encendería, ¿no? Ok, vale, pero oye, pero te sientes fatal, te sientes totalmente agotado, cansado, estás sudando, estás en esos pensamientos, ¿aún así lo harías? Sí, sí, claro. Digo, por supuesto, ¿no? Porque tal vez resultaría lógico decir que te esperaras hasta que sintieras una brisa de aire, ¿no? Para que te levantaras, ¿no? Para que dijeras, ah, bueno, ya corrió el aire, ahora sí me levanto y ya lo enciendo, ¿no? Porque si ya sientes frío, como para qué te levantarías? Dice, sí, claro. O sea, si ya sintiera el aire o sintiera fresco, pues no me levanto, simplemente aquí me quedo. Claro, bueno, esto sería similar a lo que pasa en nuestro día a día, ¿no? Tal vez va a haber días donde no sintamos bien, donde tengamos estos pensamientos, donde tenemos estas emociones que estemos experimentando, pero aún así tenemos que hacer estas, ¿no? No es para sentirnos motivados para hacer las cosas, a sentirnos bien para hacerlo, ¿no? Sino a pesar de cómo me estoy sintiendo, aún así hacerlo, ¿no? Porque sé que esto que voy a hacer me va a acercar a algo que realmente es importante para mí, ¿no? Exacto, eso es lo importante. Y cómo, como terapeuta, ¿qué se hace, por ejemplo, en una consulta con activación conductual para que la gente tenga idea de cómo, no es solo programar actividades, eso que quede súper claro. ¿Por Claro, qué? no solamente es la programación de actividades, hablaríamos de una tal vez activación conductual simple cuando se realiza una programación de actividades como tal, pero también lleva otras situaciones, ¿no? Algún otro entrenamiento, por ejemplo, en solución de problemas, algún entrenamiento en la intervención en Rumia, ¿no? Alguna otras situaciones en que tal vez en estas situaciones la persona lo pueda ver como algo complicado, ¿no? Te pongo tal vez alguna situación, ¿no? Y que tiene que ver con ese entrenamiento no solo en habilidades sociales, sino también en alguna habilidad en específico. Porque tal vez un ejemplo, una persona quiere, está buscando trabajo, está buscando un empleo y tal vez algo que tenga un déficit en eso sea el hecho de realizar un currículum, ¿no? De realizar un CV. Entonces, ¿cómo podemos avanzar si la persona no sabe cómo hacerlo? ¿No? No sabe cómo tal vez realizar un currículum y nosotros lo mandamos, vamos, tienes que solicitarlo, ¿no? Ya lo realizaste y ahora vas a entregarlo. Pero no lo entrega porque no te ha dicho que no sabe realizarlo. O a lo mejor como lo realiza, por eso es que en las empresas lo dicen, lo retachan, ¿no? Porque bueno, entonces, ¿qué es lo que me estás entregando? La información adecuada, ¿no? ¿Y qué termina pasando con todo eso, ¿no? Como en ocasiones también tenemos que realizar estas situaciones. Ahora, también aquí la importancia es de que si hay cosas que se pueden hacer, se hagan en el momento, ¿no? Si lo pueden hacer en sesión, que en la misma sesión se haga. Por ejemplo, si es mandarle un mensaje a algún familiar, si es a lo mejor hacer una llamada, si es a lo mejor realizar no sé, alguna actividad. Un ejemplo, ¿no? Tal vez estoy en sesión y tal vez una de las actividades que dice, no, es que no he tenido tiempo para esto, para el otro, y está aquí en sesión y tal vez un ejemplo de una de esas actividades es ir a dar la vuelta al parque o salir a la playa solamente a mirarla. Bueno, vamos a hacer esto. Ve de una vez, vamos de una vez a la playa. Vale, si la tenemos aquí cerca, vamos de una vez, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No te preocupes por si dices, bueno, ¿y qué va a tener la sesión? ¿Cómo va a costar? No hay problema. Si quieres, llegamos a este acuerdo, a lo mejor la mitad, a lo mejor no hay nada, pero ve a hacer ahorita esta actividad, ¿no? O ve a realizar esto que tú pretendes hacer. Si puede hacer en el momento, que se haga, ¿no? No dejar para después lo que se puede hacer ahora, ¿no? No dejar para después lo que ahora en estos momentos lo puede realizar. Si es mandar un mensaje, si es realizar una llamada, porque en ese momento nosotros nos vamos encaminando hacia la acción. Recordemos que siempre hay que vamos a manejar esta parte de encaminar hacia la acción, hacia aquello que realmente es importante y hacerlo. Si nosotros, no, bueno,
pues déjalo para después, va a venir inconveniente, y es algo que puede hacer en estos momentos, a que lo vamos llevando, ¿no? Igual no aprovechamos. Ahora, algo que es importante aquí es que nosotros validamos lo que sienten, ¿no? Lo que están sintiendo en esa situación, lo que es importante, ¿no? Que tal vez nosotros a lo mejor en una situación similar nos sentiríamos de la misma forma y tal vez hasta a lo mejor haya esas situaciones, ¿no? Pero no dejarnos llevar en creer que en realidad cuando te dicen no puedo, no lo voy a poder, va a ser claro. Tal vez entiendo que me comentas que puede ser algo difícil para ti y puede que sí lo sea algo difícil, ¿no? Pero al final vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo y vamos a realizar qué es lo que sucede después que lo realizamos, ¿no? Algo que es importante es tener en cuenta eso, ¿no? Nosotros, cómo vamos dirigiendo a la acción, dirigiendo hacia la acción y teniendo en cuenta, ¿no? Que lo que va a sentir la persona en ocasiones puede ser complicado y es algo totalmente normal el cómo lo puede experimentar, ¿no? Pero para eso estamos ahí, ¿no? Para apoyarlos, para irlos guiando, para irlos orientando en esas situaciones. Y aquí es súper importante como hacerle sentido a que la terapia no solamente es que te vayan a apapachar cada reunión, ¿no? Sino que Claro, te lleven a la incomodidad para que puedas lograr hacer las cosas, ¿no? por supuesto, esto que menciona Lisette ahorita es claro que es en ocasiones lo que muchas personas llegan a creer, ¿no? Que en la terapia siempre te vas a sentir bien, ¿no? Y por supuesto que en ocasiones no. En ocasiones te va a incomodar cualquier otra situación. ¿Por qué? Porque tal vez van a poner en contacto con eso que realmente esperas evitar en algunas ocasiones, ¿no? Y que es algo que en ocasiones sabes que te puede acercar, pero que lo evitas totalmente. Y al verlo acá de esta forma, te puede incomodar, ¿no? Te puede generar esa incomodidad y es ahí también tener en cuenta que es algo parte de la sesión, ¿no? Algo que es importante también, que se les comenta al inicio de la sesión a los usuarios, ¿no? El estar aquí no siempre, tal vez va a haber un momento donde te sientas bien y qué bueno, ¿no? Qué bueno que has salido, por ejemplo, hoy de aquí y te sientes mejor, pero tal vez en otros donde te vas a sentir incómodo y te lo comento de una vez porque es algo normal que va a pasar acá, ¿no? Porque después no vaya a suceder que a lo mejor dice, híjole, pues hoy me sentí incómodo, no, qué mal es el psicólogo, mejor ya no voy a ir a terapia, ¿no? Y ya dejé de ir con el psicólogo porque me sentí esa incomodidad, o experimenté esa incomodidad, ¿no? Entonces resulta que el psicólogo está trabajando o está realizando estas acciones, vamos, en función a sus objetivos o a los objetivos y termina pasando que después se va, ¿no? Y cree que era porque sucedió algo, pero en realidad tenía una función de para qué pasaba eso, ¿no? Esto que tú mencionas es súper importante, ¿no, Lisette? El no creer que el ir a terapia o el estar en terapia siempre me voy a sentir bien, ¿no? O sea, en realidad va a haber momentos donde te vas a incomodar y es normal. Es normal que te puedas incomodar y que nosotros lo llevamos a esas situaciones, ¿no? También no creer que es como tú dices, ¿no? De solo estar apapachándolos, ¿no? En esas situaciones, ¿no? Fíjate que ahí es un error que luego yo he notado así en la gente de terapia, pero la verdad es que, bueno, últimamente que me he involucrado más en lo conductivo-conductual, me doy cuenta de todos los errores que hay, ¿no? Y que no están como muy difundidos. Y sobre todo esa parte, ¿no? He visto cómo hacen las escenas y las soluciones de problemas con ese, y a veces eso te dice, ¿no? El terapeuta, pues si lo que ya no, lo que tiene de exceso es de que se la pasa llorando, ¿no? Y cómo no, o sea, no permitirles ya esa parte, porque justo eso es lo que está manteniendo el problema, ¿no? Justo eso es lo que los está manteniendo en eso. Entonces, la habilidad que debes de tener como terapeuta para lograr sacarlos, bueno, se le dice un CCR2, ¿no? Pero para lograr sacarlos a eso es impresionante. La verdad, a mí me encanta, ¿no? Claro, que en ocasiones prestamos más atención a esas conductas también que pasan en sesión, que en ocasiones son las mismas conductas que pretendemos que disminuyan y les prestamos tanto, reforzamos tanto esas conductas, que en ocasiones es aquí importancia también, vamos, que a lo mejor vamos a mantener algún reforzamiento diferencial o algún tipo de castigo a esas conductas, pero que al final también reforzamos otras conductas que suelen ser más agradables acá, ¿no? Creo que eso que mencionas es algo que se tiene que ir dando, ¿no? Algo que también que mencionaban es sobre la situación, ¿no? De que al final, si queremos obtener resultados nuevos, tenemos que hacer cosas nuevas, ¿no? Porque mientras sigamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo, los resultados seguirán siendo los mismos, ¿no? Lo mismo que has venido haciendo, lo mismo tal vez que te ha encontrado en esta situación problemática, ¿no? En la cual te encuentras ahora, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esta forma para que también cambie toda esta situación, ¿no? Y a veces es súper complicado porque las personas luego tienen un contexto muy complejo, ¿no? Y a veces el contexto no favorece a su crecimiento, no favorece al cambio. Difícilmente las personas tienen Claro. de apoyo, ¿no? De ayuda.
y cómo también hacerles ver que esa parte tampoco es su responsabilidad y puedan salir también de ese contexto, ¿no? Claro, porque en ocasiones tal vez nos vamos a encontrar con cosas o en el ambiente, en situaciones que tal vez a lo mejor no van a depender de, o no ser, es la responsabilidad de esa situación, ¿no? Como un ejemplo, tal vez situaciones laborales que son muy punitivas, ¿no? O familias que son muy invalidantes, ¿no? Pues que todo esto pueda terminar, ese contexto donde la persona se encuentra, pues también teniendo que ver con estas situaciones, ¿no? Entonces aquí estoy trabajando en esta toma de decisiones, en esta toma de acción, ¿no? A tener en cuenta las consecuencias que puedan seguir ocurriendo, ¿no? Pero que son cosas que en ocasiones puedan complicar un poco más el proceso, porque no es algo que nosotros controlamos, no es una variable que nosotros podamos manejarla, ¿no? Como tal, es algo que se está dando en el lugar donde trabaja, en el lugar donde vive, y eso puede resultar siendo la problemática también para ellos, ¿no? Pues mira, la verdad es que ya nos quedan 15 minutos. Me encantaría seguir hablando, por ejemplo, de reestructuración cognitiva y rollos, así que todavía me quedan bastantes dudas y que yo creo que a las personas les interesaría esa parte. Pero la verdad es que me gustaría más que si te pudieras enfocar un poquito a los cursos que van a dar y lo que podían aprender ahí para que, pues sobre todo esa parte que todavía ignoramos en terapia, ¿no? Y bueno, ¿por qué, por ejemplo, son basadas en evidencia y por qué tienen de algún modo un resultado más que a lo mejor enfocarte más a la emoción, ¿no? O sea, sin Claro. invitar la emoción, pero por qué es tan importante o por qué, cuáles son los resultados o por qué se ha comprobado o qué estudios hay sobre eso y por qué es lo ideal. Claro que sí, dice. Mira, algo que es importante en esa situación de que al final esto es algo que está hablado desde años atrás, ¿no? No es algo nuevo que se venga a mencionar, es algo que siempre nos hemos también enfocado en eso, ¿no? En lo que son las emociones, ¿no? El qué es lo que pasa, ¿no? Que hay ocasiones donde algunos autores lo manejan como conducta privada, como eventos privados, ¿no? Que son esos pensamientos, esas emociones, ¿no? Que son parte de nosotros, parte de nuestras habilidades como seres humanos, ¿no? Parte de nuestras capacidades también como personas, ¿no? Entonces, aquí es esto, la situación en cómo también las personas lo van identificando, ¿no? Y aparte de eso, también lo que termina, cómo se termina relacionando la persona con ello, ¿no? Hay diferentes, tal vez investigaciones o resultados que se han realizado a través desde lo que era la terapia de activación conductual, la aceptación y compromiso, la terapia racional emotiva conductual, la terapia cognitiva, donde toman en cuenta estas situaciones, ¿no? Tanto enfocado como en adultos, en adolescentes o en niños, ¿no? Y bueno, algo referente a lo que mencionas, ¿no? De por qué basadas en evidencia, ¿no? O por qué en esto hay ciertos estudios que se han realizado, ¿no? Y por diferentes autores y que muestran esta eficacia o estos resultados eficaces que suelen tener a la hora de intervenir desde estos enfoques, ¿no? También algo que es importante, y por ejemplo, bueno, que mencionabas de los cursos que tal vez se aproximan, que es el de activación conductual para la depresión, que lo va a dar el doctor Genice, o el de terapia de aceptación y compromiso, que lo va a dar el doctorante Eden Medina, ¿no? Que al final son cursos que se van a estar dando, ¿no? Hay un diplomado que también se está realizando, un diplomado especializado, ¿no? En terapias conductuales contextuales, si no me equivoco, ¿no? Que también tiene que ver con esa formación, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todo esto de diferentes, digamos, situaciones en las cuales la persona, o en este caso el terapeuta, sabrá cómo intervenir, ¿no? Qué herramientas utilizar, qué estrategias utilizar, ¿no? De qué forma llevarlo a cabo, no solamente como la parte teórica, ¿no? Sino también aquellos ejercicios, aquellos situación práctica, ¿no? Poniendo estos ejemplos, estos role-playing, realizando estas situaciones en las cuales también aquí el alumno bueno, sí, el alumno en este caso, las dudas que tenga las pueda resolver junto con el docente, ¿no? Que al final quienes están ahí están especializados en eso, ¿no? Y se encargan de intervenir también de estos modelos y tienen esa experiencia, ¿no? Entonces sí es importante también, por ejemplo, desde diplomado, cuando comienzan hablando desde la filosofía, desde los principios, y después poco a poco lo van guiando a las terapias contextuales, ¿no? Que tienen mucho que ver con estas situaciones de lo que hemos hablado ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, en lo de activación conductual se va a hablar sobre esta parte de lo que es la parte
de la psicopatología de la depresión, cómo es lo que se ha conocido con anterioridad, los factores de riesgo, ¿no? Y también un modelo, digamos que conductual para la comprensión de la depresión, teniendo en cuenta aquí lo que es el modelo ABC y el modelo de activación conductual, ¿no? Adaptado a esa población. Y bueno, en terapia de aceptación y compromiso, hablamos aquí de la evidencia empírica que tiene la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? También de lo que es el contextualismo funcional, el análisis funcional contextual, lo que se maneja como el modelo DNA, el modelo del Hexaflex, y bueno, sus pautas para el desarrollo de la flexibilidad psicológica, ¿no? Con familiares. También el metáforas, ejercicios experienciales para el desarrollo de la flexibilidad psicológica, ¿no? Este uso para el uso de las metáforas, ¿no? También. Entonces, aquí están diferentes temáticas que se pueden abordar. Tengamos en cuenta que en estos talleres tal vez son talleres de 10 horas en un solo día, que son de 9 de la mañana a 7 de la noche, con una hora de comida, pero que al final también se les da esta grabación de la clase que tiene para que lo puedan ir resolviendo o pudiendo visualizar nuevamente el alumno que lo desee, ¿no? Y también el diplomado se maneja de la misma forma, ¿no? Se maneja con los horarios, me parece que son de 10 a 3 de la tarde, 2 fines de semana, y también tiene en cuenta estas grabaciones que se llevan a cabo y también se les proporciona a los alumnos para que puedan entrar a la plataforma, a visualizarla, ¿no? Y entenderla nuevamente, ¿no? Esto es algo que va enfocado a continuar divulgando, ¿no? Sabemos que hay muchísimas instituciones que lo divulgan y eso nos da de verdad mucho gusto saber de todas las instituciones que están divulgando este conocimiento, que se han enfocado más en continuar divulgándolo, ¿no? Y hay personas que se encargan en continuar investigando y eso es genial y de verdad se les agradece también porque es lo que continúa dando este avance, ¿no? A la psicología, ¿no? A la psicología basada en evidencia y de verdad es algo fenomenal que las personas continúen haciendo esto, ¿no? Que cada vez sea, digamos, más fácil tener acceso a este conocimiento, ¿no? A través de esta divulgación, ¿no? Que sea, por ejemplo, no sé, creo que es el 4 de noviembre, no recuerdo si era hoy o es el día de mañana, un congreso que estaba por parte de ALAPCO y que era totalmente gratuito, ¿no? Bueno, hay diferentes también congresos, a lo mejor eventos, a lo mejor que se realizan de manera gratuita y también hay otros que a lo mejor generan un costo tal vez mínimo y eso es importante como terapeutas, continuar capacitándonos, ¿no? El mantenernos en una formación constante, ¿no? Que eso a lo mejor para muchos nos puede acercar a esos profesionistas que queremos ser, ¿no? A eso que es valioso e importante también para nosotros, ¿no? Y fíjate que yo creo que muchos de los problemas también en la depresión es que nos faltan o en cualquier, de algún modo, trastorno o no sé cómo mencionarlo, pero en algún momento de donde estás desadaptado en la salud mental, tal vez, no sé, que nos faltan herramientas. Y creo que a partir de que he estado más involucrada en todo esto, me doy cuenta que hay muchísimas herramientas y que es muy padre cuando cuentas con toda la estructura, ¿no? Para poder, pues, ser un buen terapeuta. O sea, la verdad es que lo que pasa es que yo creo que también hay mucha, pues no sé, las universidades, no sé, ya me voy a poner aquí filosófica, pero hay muchísima desinformación, hay muy mala formación y la verdad es que tienes que estar súper investigando, tienes que estarte súper metiendo para estar como súper actualizada, buscar qué es lo mejor y todo si realmente te interesa, ¿no? La verdad. Claro. Claro, yo creo que esto que mencionas sí a veces es un poco complicado, ¿no? Porque hay universidades que tienen licenciatura de psicología, pero que no se ve en ocasiones sobre esta parte de lo que es y más en la cuestión de la psicología clínica, lo que es la parte de la terapia basada en evidencia, ¿no? Enseñan tal vez otros modelos, se enfocan más desde otros modelos, ¿no? Aquí creo que es importante este conocimiento y como mencionas, la parte autónoma, ¿no? En muchas ocasiones de que uno se tiene que estar investigando, tiene que estar revisando, a lo mejor, ok, me late esto, me gusta esto, en esto me voy a enfocar, esto me agradaría aprender más o conocer más sobre el tema, ¿no? Que al final, ahorita en estos momentos hay mucha información y más porque hay en cuestión online, ¿no? Tal vez antes ya algo que se manejaba, antes ya era algo que se daba, pero ahora esto se ha dado más, ¿no? Entonces podemos tener un mayor acceso a este tipo de formaciones, ¿no? Hay diferentes instituciones que lo están realizando, ¿no? Como por ejemplo en España los de ABA, los de ITEMA, los que son los del Instituto de MIXAI, el Grupo ACT, por ejemplo, también en Argentina, los del Grupo ACT Argentina, los de CTI, también, por ejemplo, acá
en México los del Instituto Jalisciense, ¿no? IJPCC, los de, por ejemplo, también los que están llevando a cabo con se me han olvidado varios, pero por ejemplo los de ABC conductual, ¿no? Los de CAPSI que están en el Estado de México, ¿no? O sea, diferente formación que está llevando terapias contextuales en España también, o sea, hay muchísima información ahorita, que muchísimas instituciones que están dando esta información y sí es investigar, ¿no? A ver, voy a buscar sobre esto y lo que me aparezca, ¿no? Y vamos a ver sobre esto que me está apareciendo, qué es lo que más me agrada, qué es lo que más me late, ¿no? Qué es lo que me llama más la atención, ¿no? Que al final, vamos, esto cada vez está, vamos, creciendo más, es esta, digamos, comunidad, ¿no? Comunidad desde nosotros como psicólogos y que lejos de llevarnos a conflictuar, nos lleve a conocer un poco más, no ver no el conflicto como pelea, ¿no? Sino esta parte de como crecimiento, ¿no? Como a ver, esto nos sirve para esto, para crear esto, para avanzar en esto, ¿no? No solamente como engancharnos y pelear sobre las situaciones, sino ir a más allá, ¿no? A ver en qué problema, en qué situaciones se puede colaborar en conjunto, ¿no? Y que no se va como una problemática como tal, lejos de verse como cuestión de competencia, como algo desagradable. No, 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 para nada. Esa situación de podernos apoyar entre todos. Al final, todos tenemos, digamos, que el mismo objetivo, ¿no? La divulgación de la psicología, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería algo estupendo, ¿no? Que se pueda seguir dando y seguir llevando a cabo. Sí, la verdad es que es súper apasionante. Una vez que entras ya no hay salida. Entonces, a seguirle y la verdad es que sí hay muchísimas herramientas, hay muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, hay mucha gente, bueno, la parte de las emociones de DTV no me gustó, pero me encantó. O sea, la verdad es que también la parte del mindfulness y eso para mí ha sido de algún modo muy nuevo, pero sí es bastante muy buena herramienta, la verdad, pues para terapia, incluso para tú, ¿no? Para ti. Para como persona, ¿no? Claro, 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 ¿no? Para saber cómo utilizar en qué momentos, ¿no? Pues ya nos quedan 5 minutos. Algo que tú quieras agregar. Sé que faltaron muchísimas cosas a hablar. La verdad, de este tema pues hay mucho que hablar, la verdad. Pero algo que Claro. quieras, sientas que no, que no Ya, te he yo, dicho. yo quisiera agradecerte también a ti, ¿no? Por esta invitación que nos has hecho al programa y de verdad, muchísimas gracias, Lisette, y también por todo lo que has hecho, ¿no? Por lo que te encargas también de continuar de estar difundiendo, ¿no? Para tanto el público en general como también para psicólogos, ¿no? Y esto es algo estupendo porque das también acercamiento hacia las personas, en esta parte donde nos realizas esas invitaciones y de verdad que son muy cálidas, de verdad, muchísimas gracias por eso. La verdad es que son tiempos bien complicados y yo creo que, pues, ¿quién no ha estado deprimido en este contexto, no? Y creo que la verdad es que a veces hasta estamos confundidos y ni siquiera sabemos por dónde caminar, ¿no? Entonces, Claro. si yo de algún modo pasé el proceso, pues qué mejor poder, de algún modo tratar de auxiliar lo mejor posible en tanto como estudiante, ¿no? Tanto también como que necesitas también terapia. Todos necesitamos de algún modo terapia y más en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, que ya son 2 años de pandemia que parece que nunca va a terminar y bueno, ya estamos un poco cansados, ¿no? Y cómo poder Sí. sobrellevar eso, ¿no? No esperar como hasta el final, ya que no te puedas levantar de la cama, ¿no? Ya que ya sea realmente Claro, o que cuando sea quieras, totalmente incapacitante, ¿no? ajá, que sea incapacitante o que quieras hacer una locura porque ya no le ves salida a esto, ¿no? O sea, y sí, finalmente si tú ves el contexto está complejo, pero lo importante y lo que me gustaría que se quedara claro es que sí hay herramientas, a lo mejor no vemos salida, pero sí hay herramientas, sí hay salida y bueno, y hay gente que realmente sí le interesa la salud y tu bienestar, ¿no? Y eso es importante remarcarlo y que sea como el hincapié pues de todo lo que hacemos, ¿no? Porque sí, sí es importante. Hasta como Claro. decían, sé egoísta, pero sé egoísta inteligente, ¿no? No puedes dejar a los otros nada más así. O sea, tiene uno que ser también pensar porque esto nos puede alcanzar a todos, ¿no? Claro, así como entramos en esa situación, también de esa forma podemos salir, ¿no? Así como nos encontramos en esa situación en la cual la persona pueda
sentirse de cierta forma. De esa misma forma puede. Bueno, Jorge Alberto creo que se trabó. Bueno, pues yo creo que esperamos un segundo o es... Ah, ya, se trabó. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchaste? Listo, ¿ya me escuchas ahí? Ya, como que se te perdió el internet y siempre como que me pasa al final, siempre. Ya no te escuché, pero Híjole, no, bueno. ni modo que te haga repetirlo, pero pues ya tendremos ojalá otra charla. La verdad es que me gustaría volver a tener otro programa contigo, ojalá y se pudiera dar. Y no sé si quieres comentar algo de despedida, algo así como Claro, yo claro que sí. puedes. No es cierto, no es cierto. No te alcancé a escuchar lo último, de verdad. Ah, que digo que si algo quieres comentar de Por final, lo mismo del internet. ¿Qué mencionabas, perdón, Lizeth? que si Bueno, quieres, miren, pues las personas que están interesadas a lo mejor en recibir más información, hola, Jorge, hola, ¿quieres ¿qué tal? ¿Me dar? escuchas ahí ya, Lizeth? Ya, a ver, si quieres dar los datos, ¿dónde te pueden localizar? Porque como que se va y se viene la señal. Claro que sí. Bueno, miren, pueden seguirnos en la, tal vez en mi Facebook personal, agregarme si gustan como Jorge Alberto Díaz Dávila, mi página de psicólogo Jorge Díaz. Pueden también a lo mejor por mi número de celular, si gustan, se los proporciono. Es 74 43 44 48 77. Cualquier información que deseen, con toda la confianza, házmelo saber y en lo que yo pueda apoyarlos con todo gusto, ¿no? Ahora también, por los que, personas que estén interesados y que requieran esa información, también habría un descuento, vamos, preferencial, promocional, que se maneja aquí para ustedes que estuvieran escuchándonos, ¿no? Esto, de verdad, muchísimas gracias, Lizeth, por abrir este espacio. Pues va a todos aquellos que nos escucharon, si vieron el ES y les interesa, pues mencionen que nos vieron aquí y se les hará un descuento, ¿verdad? Sí, es correcto, les haremos un descuento preferencial. Va, Jorge, pues agradezco mucho. Ojalá y pronto nos volvamos a ver por estos. Espero el próximo año tenerte por aquí. Y bueno, nos vemos pronto. ¿Algo que quieras agregar? A ver si ahora sí que ya regresó un poco el internet. ¿Mandé? ¿Algo que quieras agregar de final? Bueno, pues yo al final de que tengamos en cuenta, ¿no? Que todo esto tiene solución. Todas estas problemáticas en las cuales podemos pasar, tal vez va a haber alguna solución que podamos encontrar, que al final tal vez en ocasiones vamos a elegir la menos peor y tengamos en cuenta que para poder salir de la situación en la que estamos, tenemos que en ocasiones hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas para obtener resultados diferentes. Eso es lo totalmente importante. Claro que en ocasiones nos vamos a sentir con esto, con esta carga, pero tener en cuenta que hay que enfocarnos más en hacer esas cosas, pero sí llevar a tener en cuenta que para que obtengamos cambios diferentes o resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Va, pues muchísimas gracias, Jorge Alberto. Gracias a todos los que nos escucharon, a los chicos en cabina, muchísimas gracias, Juan Carlos, David, y bueno, a GES Intelectual, muchísimas gracias. Espero verte pronto y muchísimas gracias por el tiempo y por la colaboración. Gracias. Claro que sí, hasta luego, que tengan muy buena noche a todos. Gracias por escucharnos y también a los de Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, nos vemos pronto.